Mi pareja se acostaba con el jefe, así que decidí vengarme a mi manera. Al recordar a Valeria, lo primero que viene a mi memoria es la sensación de seguridad que me transmitía. Nuestro encuentro fue casi casual, en una salida con amigos mutuos, y a partir de ahí, nuestro vínculo se fue construyendo de forma pausada y sincera, sin presiones innecesarias. Ella era una persona afectuosa y amable, con una risa que podía alegrar hasta el día más complicado. Los dos laborábamos en la misma compañía, pero en secciones diferentes. Yo me desempeñaba en el área de logística, con funciones monótonas que, no obstante, me brindaban tranquilidad. Valeria formaba parte del equipo de gestión del talento, un puesto que parecía satisfacerla, ya que le facilitaba interactuar con personas, atender sus inquietudes y solucionar dificultades. La verdad es que nunca tuve motivos para recelar de su entorno laboral. Al contrario, ella comentaba con entusiasmo sobre sus proyectos y los colegas que trataba. Nuestra vida en pareja era serena, quizás incluso muy convencional. Trabajábamos, compartíamos la comida cuando los horarios lo permitían, y los sábados y domingos procurábamos descansar y disfrutar. No éramos la pareja idealizada, no pretendíamos que todo fuese perfecto, pero nos apoyábamos mutuamente, y para nosotros, ese respaldo era fundamental. Las disputas eran poco frecuentes, y cuando surgían, intentábamos resolverlas sin que dejaran huella. Ricardo, nuestro superior inmediato, era un hombre que inspiraba autoridad. Vestía siempre de manera impecable, y su forma de expresarse hacía que todos en la oficina prestaran atención a sus palabras. Era riguroso, sí, pero equitativo. Había conseguido ganarse la lealtad de la mayoría, por lo que pocos se atrevían a llevarle la contraria. Mi trato con él siempre fue correcto y respetuoso, sin mayor confianza. Valeria me comentaba que era un buen líder, que apoyaba a su grupo, pero que también sabía cuándo exigir para cumplir los objetivos. Me parecía razonable. Durante los primeros tiempos de nuestra relación, todo transcurría con normalidad. Valeria me hablaba con naturalidad sobre su jornada, sus iniciativas, las juntas y los retos que enfrentaba. Yo hacía lo propio. Intercambiábamos anécdotas de nuestro día como cualquier pareja que se comprende y se interesa por el otro. Ella se mostraba siempre solícita con mis preocupaciones y yo procuraba corresponder de la misma manera. Era un equilibrio sencillo pero efectivo. Por supuesto, la monotonía a veces se hace pesada y, con el paso de las semanas, empecé a notar ciertos pequeños indicios que, por exceso de confianza, preferí pasar por alto. Como cuando Valeria regresaba a casa más agotada de lo normal o cuando recibía notificaciones en el móvil que evitaba mostrarme. En ocasiones, percibía en su expresión una tensión sutil, como si cargara con algo que no quería compartir. Pero me repetía a mí mismo que era comprensible, que el ámbito laboral podía ser demandante y que no debía alarmarme. Creía que la confianza se basaba en respetar la individualidad del otro, y preferí concederle ese espacio, pensando que cualquier recelo infundado solo nos perjudicaría. Nuestras charlas seguían siendo afectuosas, los mensajes a lo largo del día llegaban con regularidad y siempre había un «¿cómo te fue?» o un «te extrañé» que me reconfortaba. Ella parecía involucrada, atenta, interesada en lo nuestro. Todo apuntaba a que marchábamos bien. Al menos, eso me hacía creer. En la oficina, todo parecía funcionar. Ricardo seguía siendo el jefe respetado y Valeria una de las empleadas más valoradas. Había una dinámica estable, y desde fuera, nada hacía presagiar que algo pudiera quebrar esa armonía. Pero la verdad es que, a veces, sin que uno se percate, las cosas más importantes se forjan o se desmoronan en silencio. Y lo que parecía un lazo fuerte y genuino comenzaba a mostrar fisuras que yo aún no lograba distinguir. Al principio, esos pequeños detalles parecían insignificantes, cosas que cualquiera podría tener tras un día ajetreado. Pero con el tiempo, esas señales empezaron a acumularse y a inquietarme de verdad. No se trataba de grandes acontecimientos, sino de instantes menores, indicios que no sabes cómo descifrar pero que comienzan a arraigarse en tus pensamientos. Recuerdo una noche en que estábamos cenando y, de pronto, se quedó observando su teléfono con una sonrisa extraña, nerviosa, como si aguardara algo significativo. Le pregunté qué sucedía y me dijo que era un compañero de la oficina con quien coordinaba un informe, que no era nada relevante, solo asuntos del trabajo. Le creí, porque honestamente deseaba pensar que era así. También noté que, en algunas ocasiones, cuando Ricardo se acercaba a su zona de trabajo, la actitud de Valeria se modificaba.
Se volvía más circunspecta, más formal, y a veces incluso parecía incómoda. Ricardo, por su parte, siempre era cordial pero distante, como si entre ellos solo mediara una relación estrictamente profesional, aunque con una tirantez no resuelta. En ese momento solo sentía una intuición extraña que no lograba explicar. Lo que más me perturbaba era que Valeria, quien antes me lo contaba todo, empezó a ser más reservada. No mencionaba ciertas reuniones, algunos mensajes o llamadas. Cuando le preguntaba, me decía que eran temas confidenciales, que no podía revelarme todo, que confiara en ella. Y yo quería confiar, deseaba creer que todo estaba en orden. En algunos momentos intenté hallar explicaciones lógicas para no caer en la paranoia, quizá el trabajo era más estresante de lo habitual, quizá había complicaciones que no deseaba compartir o simplemente necesitaba su intimidad. Pero cuando la veía inquieta, ocultando el móvil o impidiendo que yo lo tocara, no podía evitar preguntarme qué ocurría realmente. Pero no dije nada. Esperaba que me diera sus razones, que ella se sincerara cuando se sintiera preparada. Ricardo seguía siendo una figura omnipresente, y cada vez que él estaba cerca, algo en Valeria se alteraba, aunque ella se esforzaba por mantener las apariencias. Decía que era solo respeto y profesionalismo, pero yo empecé a percatarme de que había algo más. Sin embargo, a pesar de todas esas señales, no contaba con nada concreto. Solo dudas, preguntas sin respuesta y una sensación creciente de que algo andaba mal. No podía discernir si era mi inseguridad o si realmente había algo oculto. Fue entonces cuando, gradualmente, decidí que necesitaba averiguar por mí mismo qué estaba sucediendo. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Quería respuestas, aunque fuesen dolorosas. Las dudas me consumían cada día más, y esa tarde supe que debía descubrir la verdad por mí mismo, sin depender de su palabra ni de su silencio. Cuando Valeria se fue a duchar, con la puerta cerrada y el sonido del agua de fondo, vi la oportunidad que esperaba. Su teléfono estaba sobre la mesa, al alcance de mi mano. La confianza que ella tenía en mí, sin saber que se desvanecería esa misma tarde, era tan grande que ni siquiera se preocupaba por proteger su privacidad. Mi corazón latía con fuerza, pero el temor y la incertidumbre me impulsaron a continuar. Desbloqueé el dispositivo con la huella que ella me había registrado tiempo atrás y busqué la aplicación de mensajería. Abrí WhatsApp, y de inmediato encontré la conversación que me inquietaba, la de Ricardo, nuestro jefe. Lo que leí y vi fue mucho peor de lo que podía imaginar. Los mensajes estaban llenos de insinuaciones sexuales, halagos constantes y una clara intención de algo más que una relación laboral. Ricardo le escribía frases como: no aguanto las ganas de verte a solas, tu mirada me vuelve loco, te necesito cerca, cada charla contigo hace que todo mejore. Valeria respondía con emojis provocativos, palabras afectuosas, y algunos mensajes que me helaron la sangre: tú sabes que contigo puedo ascender, lo que tenemos va más allá del trabajo, sabes que estoy dispuesta a todo. Pero lo más impactante fueron las fotografías. Sí, fotografías. Imágenes íntimas que ella le había enviado, desnudos que mostraban una complicidad y una entrega que jamás tuvo conmigo. Con manos temblorosas fui revisando una por una las imágenes, grabándolas en mi memoria y tomando capturas con mi propio teléfono para contar con evidencia irrefutable. No solo eso, también descubrí mensajes donde Ricardo le ofrecía ascensos, aumentos de sueldo y beneficios exclusivos a cambio de mantener esa relación oculta. Si continuamos así, pronto estarás al mando de esa área, le decía. Y ella respondía con frases que me hacían estallar por dentro: así será, solo guíame, deseo más de ti y sé que juntos podemos conseguirlo. Cada mensaje, cada imagen, cada palabra la capturé con fotografías desde mi móvil. Sabía que necesitaba pruebas contundentes para cualquier cosa que decidiera hacer, porque esta era una batalla que no podía librar a ciegas. Cuando Valeria terminó de ducharse y salió, con su sonrisa falsa y sus ojos que ignoraban lo que yo ya sabía, me sentí dividido. Por un lado, quería confrontarla en ese instante, destrozarlo todo, desmantelar la mentira. Pero por otro, la ira y un frío cálculo me hicieron guardar silencio. Tenía un plan, y necesitaba actuar con serenidad. Guardé cuidadosamente mi teléfono y me aparté sin pronunciar palabra. Ese día todo cambió. Ya no podía vivir en la ignorancia ni con las dudas. Sabía que tenía en mis manos las piezas para derribar a ambos, a ella, la mujer en quien creí, y a Ricardo, el hombre que se había entrometido en mi vida. El juego había comenzado.
Y esta vez, yo jugaría para ganar. Desde que tenía en mi poder esas pruebas, sabía que debía actuar con cabeza fría, aunque la rabia me abrasara por dentro. No quería que esta situación se convirtiera en un caos que me destruyera a mí también. Necesitaba ser calculador, preciso, y sobre todo, no permitir que ellos me vieran vulnerable. Tenía un plan. Solicité una reunión con Ricardo sin darle muchos pormenores. Me aseguré de que fuera en un lugar discreto, una cafetería poco frecuentada donde pudiéramos conversar sin interrupciones. Cuando llegué, él ya me esperaba, vestido con elegancia, con esa sonrisa que parecía decir, yo tengo el control. Pero yo ya no era el mismo, y él no sabía lo que yo había descubierto. Nos sentamos uno frente al otro. Pedí un café, pero ni siquiera lo probé. Mi mente estaba concentrada en mostrarle cada prueba que había reunido. Cuando saqué mi teléfono y abrí las imágenes de los mensajes, las fotografías y los diálogos, noté cómo su rostro comenzaba a transformarse. Primero fue una mirada de asombro, después un destello de ira contenida, y finalmente un gesto frío, casi calculador. Ricardo, no sé en qué momento creíste que podrías jugar conmigo. Esto no es un juego, no son solo palabras o gestos de mal gusto. Esto es una traición. A mí, a la compañía. Y créeme, tengo mucho más de lo que ves aquí. El silencio se adueñó de la mesa. Ricardo bajó la mirada y por un instante pensé que negaría todo, que inventaría excusas. Pero tras un largo suspiro, habló, con voz baja y con un tono que buscaba una salida fácil. No quiero problemas, de verdad. Sé que esto se salió de control. Pero tú y yo podemos hallar una solución sin que nadie más se entere. Lo miré fijamente, sin mostrar temor ni vacilación. La única solución que veo es que Valeria sea despedida de inmediato y que tú me entregues una suma considerable de dinero. De lo contrario, haré llegar estas pruebas al consejo directivo y a tu familia. Ricardo se quedó pensativo. Sabía que estaba acorralado. Su posición era delicada, y si el consejo directivo se enteraba de esta relación ilícita, no solo perdería su empleo, sino que su carrera y reputación quedarían hechas añicos. Además, en su círculo familiar, una noticia así podía ser devastadora. Pasaron varios minutos de tensión. Él no hablaba, solo observaba su café, sin beberlo. Finalmente, alzó la mirada y asintió lentamente. Está bien. Lo haré. Valeria será despedida mañana y te haré llegar el dinero que solicitas. No quiero que esto se divulgue. No deseo más complicaciones. Sentí una mezcla extraña, por un lado, satisfacción, por haber ganado esta batalla, por otro, un regusto amargo, porque sabía que esta negociación solo era una parte del proceso. Antes de irme, le dejé claro que cualquier movimiento en falso, cualquier incumplimiento, sería la última vez que lo vería. Que estaba preparado para ir hasta el final, sin miedo. Salí de aquella cafetería con el corazón palpitando con fuerza, pero con la mente despejada. Esta era la reparación que había anhelado llevar a cabo durante tanto tiempo. Al día siguiente, recibí una llamada de Valeria. Cuando atendí, no pude evitar que un escalofrío me recorriera la espina dorsal. Su voz sonaba quebradiza, como si intentara mantener la compostura, aunque sabía que por dentro estaba deshecha. Me contó que Gestión del Talento la había convocado esa misma mañana para informarle que estaba despedida. Que la compañía había decidido que su permanencia ya no era viable y que debía recoger sus pertenencias y abandonar la oficina. Escuchar eso me produjo un alivio intenso, pero también una mezcla agridulce de pena e ira. Valeria no tenía la menor idea de que yo ya conocía toda la verdad. Ella pensaba que mis dudas eran solo producto de inseguridades, celos infundados o mala fortuna. Por eso, la cité para vernos en un café cercano por la tarde. Cuando llegó, lucía esa sonrisa falsa que tantas veces me había cautivado, a pesar de haber sido despedida hacía unas horas. El peso de lo que sabía, de las pruebas que guardaba, me oprimía el pecho como una atadura. Y aunque el dolor de la traición era inmenso, el deseo de cerrar ese capítulo me mantenía firme, decidido a no dejar nada en el tintero. Cuando por fin estuvimos sentados frente a frente en esa mesa de madera oscura, respiré hondo y la miré sin pestañear. Valeria, ya no hay nada que puedas ocultar. Tengo todo lo que necesito para demostrar que me engañaste, que me mentiste y que también estuviste involucrada con Ricardo. Cada mensaje,
cada foto, cada conversación que tuvieron a escondidas. No solo me traicionaste a mí, sino que traicionaste a tu empresa, a tu trabajo, a todos los que confiaban en ti. Su rostro, que hasta ese momento estaba sereno, empezó a alterarse. La sonrisa se desvaneció. Sus ojos buscaron los míos con una mezcla de temor y sorpresa, como si la verdad la golpeara con la contundencia de un mazazo. Intentó negarlo, balbuceó algo sobre malentendidos, excusas endebles que no resistían ni un instante bajo mi mirada firme. No tienes idea de lo que me duele esto, le dije. Pero tampoco me interesa tu excusa. Ya hablé con Ricardo. Le di un ultimátum, o te despedía en el acto y me daba una suma de dinero o yo revelaba todo al consejo directivo y a sus familias. Él no quiso que esto estallara, así que accedió a que te despidieran. La tristeza y el pánico se apoderaron de ella. En sus ojos vi la máscara resquebrajada de la mujer que pretendía ser inocente, pero que sabía que su castillo de mentiras se derrumbaba. ¿Y el dinero?, preguntó con voz débil, casi suplicante. ¿Para qué aceptarás esa compensación? ¿Qué querías de nosotros? Le respondí con firmeza, el corazón aún dolorido pero con la convicción de que merecía justicia. Quise el dinero porque tú y Ricardo me deben algo por el daño que me causaron. Pero eso no significa que vaya a permitir que salgan impunes. Tengo todo lo necesario para arruinar sus carreras y sus reputaciones. Y no vacilaré en hacerlo. Por un instante, la vi quebrarse. La mujer que había sido tan segura y manipuladora ahora se reducía a lágrimas silenciosas y culpa visible. Cuando terminamos esa conversación, me sentí vacío, pero con una claridad renovada. No podía confiar en Valeria, no podía permitir que siguiera jugando con mi vida y con la verdad. En ese momento, tomé mi teléfono y marqué a Ricardo. No esperaba que estuviera tranquilo. ¿Dónde está el dinero?, pregunté sin rodeos, sin titubear. Su voz al otro lado de la línea sonaba tensa, como si midiera cada palabra. Lo tendrás hoy a las 5 de la tarde. No hagas locuras, sabes que a nadie le conviene que esto se haga público, me advirtió. Colgué con un dejo de satisfacción, pero sabía que mi reparación no terminaría ahí. Cuando llegó la hora acordada, recibí el dinero. Lo guardé con una mezcla de alivio y justicia, pero sabía que lo más importante estaba por venir, ya que, a pesar de que Valeria fue despedida y obtuve el dinero, aún así iba a enviar todas las pruebas. Empecé a preparar todo con paciencia y precisión. Recopilé cada mensaje, cada fotografía, cada conversación comprometedora. Revisé los archivos, los documentos, las evidencias que no dejarían lugar a dudas. Entonces, con determinación, envié todo. Primero al consejo directivo de la empresa, para que conocieran la verdad sin adornos ni falsedades. Después, de forma privada, a las familias de Ricardo y Valeria. Quería que sintieran el impacto de la traición, que su mundo se tambaleara igual que el mío. Las consecuencias no tardaron en llegar. La empresa, tras revisar las pruebas, no dudó en despedir a ambos, sin posibilidad de apelación. Ricardo perdió no solo su cargo, sino el respeto y la confianza de su círculo más cercano. Su familia, humillada y consternada, cortó lazos para proteger su propia integridad. Valeria, además de la pérdida laboral, enfrentó el rechazo absoluto de sus seres queridos. Amigos y familiares que antes la apoyaban, ahora la evitaban. Su mundo se volvió un lugar frío y solitario, donde la traición era un fantasma constante. Para mí, aunque el daño había sido profundo, la justicia me devolvió algo invaluable, la dignidad. Recibí el dinero que Ricardo me entregó, sí, pero más importante aún, sentí que había cerrado un capítulo oscuro de mi vida con la verdad como arma. Me tomé el tiempo para sanar. Inicié terapia para superar el trauma de la traición, para reconstruir la confianza en mí mismo y en los demás. Aprendí que la reparación no es solo castigar, sino hacer justicia, mostrar la verdad sin temor. Hoy puedo decir que, aunque la herida fue profunda, la verdad me liberó y me permitió mirar hacia adelante, más fuerte y más lúcido que nunca. Si esta historia te dejó sin palabras, la que te dejo aquí te va a sorprender aún más. Haz clic ahora y compártela con tus amigos. Suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Gracias por estar aquí, nos vemos en la siguiente.